Recuerda que tu realidad actual es sencillamente lo que está pasando en este momento y que está basada en los recuerdos y las creencias que has tenido en el pasado. Vas con el piloto automático puesto. Tu futuro es, en cierta medida, predecible porque cualquiera que se fije en tu presente con objetividad podrá ver una tendencia a ir en una cierta dirección. Pero bajo esta programación hay un camino divino de la vida que está esperando que lo descubras. Es fácil leer el futuro de la gente fijándose en su campo de energía, porque la mayoría lleva puestos sus datos, sus creencias y recuerdos están ahí mismo, de modo que cualquiera puede verlos, cualquiera menos ellos, claro. Normalmente no podemos ver nuestros propios datos porque están demasiado cerca de nosotros. No es de extrañar que el Dr. Len pueda sentarse con la gente y describir su futuro, la mayor parte del cual sucede debido a lo que están creyendo justo ahora. Sus recuerdos, y no sus inspiraciones, están dirigiendo la función. Pero ellos son datos y no lo divino. A medida que limpias, cambias tu camino. A medida que practicas Ho'oponopono, limpias los datos de tu subconsciente, Unihipili, y eso te libera para disponer del camino que el divino te tiene reservado. Cuanto más limpies el yo inferior de su programación, más de tu yo superior, Aumakua, podrá guiar tu camino. ¿Preferirías decirle a lo divino qué hacer o aceptar los regalos que lo divino tiene guardados para ti? Después de todo, como dice el Dr. Len, la divinidad no es un conserje. Puedes rezar por tus deseos y peticiones y fingir que el yo consciente, Wane, sabe que es lo mejor. Pero, ¿por qué lo harías cuando la divinidad es la fuente de la magia y los milagros? Los resultados son mucho más espectaculares cuando escuchas las indicaciones y premoniciones de lo divino, entregando el control a la propia divinidad. Sigue limpiando y acepta las maravillas que te son ofrecidas. Tu vida es un milagro. Acepta el regalo. Los datos hablan y tú hablas datos. Así que no tienes el control en absoluto. ¿Cuál es tu mayor miedo? En el Ho'oponopono, un miedo es simplemente un programa, igual que en el caso del software. Solo es transferido a tu cerebro. No es ni bueno ni malo. Morna y el Dr. Len solían describir a la gente como meros ordenadores, que rara vez están tan limpios como para no tener programas. Todos los miedos no son más que programas, pero afortunadamente podemos borrarlos tan fácilmente como cualquier otra cosa, diciendo las 4 frases y la oración limpiadora que Morna nos dio. Con esta oración limpiadora estamos practicando el arte de no atraer el miedo. Cuando tenemos un programa activo en el ordenador de nuestro cerebro, atraeremos precisamente eso que amamos, odiamos o tememos. Y son nuestras emociones las que lo activan. Pero si liberamos el programa, desactivándolo, nos liberamos a nosotros mismos para estar en el momento, para ser felices ahora y para permitir a la divinidad que nos inspire e incluso que nos despierte. Yo soy el yo. Vengo del vacío hacia el interior de la luz. Yo soy ese vacío, esa vacuidad más allá de toda conciencia. El yo, el ello y el todo. Dibujo mi arco iris a través de las aguas, el continuo de mente con materia. Yo soy lo invisible, la brisa intocable, el átomo indefinible de la creación. Yo soy
el yo. Espíritu superconsciente, por favor, localiza el origen de mis sentimientos y pensamientos de miedo. Llévalos todos y cada uno de los niveles, área y aspecto de mi ser hacia este origen. Analízalos y resuélvelos a la perfección con la verdad de Dios. Ven a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen. Por favor, hazlo de acuerdo con la voluntad de Dios hasta que yo esté en el presente, lleno de luz y verdad. La paz y el amor de Dios, el perdón a mí mismo por mis percepciones erróneas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que contribuyeron a esto. Estos sentimientos, pensamientos. Que la paz esté contigo, toda mi paz, la paz que soy yo, la paz que es yo soy, la paz para siempre, ahora y para siempre y eternamente. Mi paz te doy a ti, mi paz dejo contigo, no la paz del mundo, sino solo mi paz, la paz del yo. La clave del Ho'oponopono actual consiste en desprenderse de todos los programas de modo que podamos ser uno con la divinidad, que también se puede llamar estar en el cero. El secreto consiste en borrar la programación mientras nos volvemos conscientes de ella. Cuando lo hacemos, la divinidad viene a nosotros y a través de nosotros. El Dr. Len dice que los fundamentos subyacentes al Ho'oponopono son los siguientes. No hay nada más que hacer que limpiar. Cuanto más limpias, más puedes recibir inspiración de lo divino. Hay o memoria o inspiración. Y generalmente hay memorias, datos. La única cosa que hay que limpiar es lo que sientes en tu interior. El único objetivo es la libertad, estar en el cero. El mundo está formado por datos, y son esos datos los que deben ser limpiados. Pero solo podemos percibir todos los datos desde el interior. En otras palabras, no hay nada ahí fuera, todo está en tu interior. Ahí es donde experimentas problemas y ahí es donde debe efectuarse la limpieza. Pero, ¿cuál es la forma adecuada de limpiar? Si la limpieza es la cosa más importante que hacer y es el núcleo de todo el proceso de Ho'oponopono, ¿cómo se hace exactamente? Aunque no hay una única manera correcta de limpiar, podríamos tener en cuenta lo siguiente. Primero, percibir algo raro. Esto puede verse desencadenado por un pensamiento, otra persona, un evento o cualquier otra cosa. Este es el estímulo. Antes de estar en cero, captas un problema que consideras que está ahí fuera. Después, ya te das cuenta de que el problema está en tu interior. Nadie puede airarte o molestarte. Haces eso en tu interior a partir de lo que percibes fuera de ti. Sea cual sea el caso, el primer paso consiste en darte cuenta de que no te sientes bien. Estás enfadado, molesto, preocupado, asustado o experimentas cualquier otra serie de emociones y sentimientos que podrían etiquetarse como de infelicidad. Segundo, empiezas a limpiar el sentimiento. No se trata de limpiar a la otra persona, el pensamiento, la situación, ni nada que esté ahí fuera. El problema está en tu interior. Yo soy el que soy consciente de un problema. Yo soy el que tiene que limpiarlo. Decir, te amo, lo siento, por favor, perdóname y gracias, es la forma de limpiar.
Puedes decir las frases en cualquier orden, mientras sientas el problema tal y como lo percibes. Y se las estás diciendo a lo divino, en ti. Tercero, deja ir hasta que te veas motivado a emprender una acción inspirada. El Dr. Len dice que limpia una decisión 3 veces. Si la respuesta es la misma después de esas limpiezas, lleva a cabo la decisión. Esto significa que si recibimos un impulso para hacer algo, para resolver lo que es considerado un problema, podríamos limpiarlo 3 veces antes de emprender cualquier acción. Esta es una forma de asegurar que la acción procede de la inspiración y no del recuerdo. Cuarto, repite. Todos quieren un atajo para la limpieza, pero esa misma impaciencia requiere limpieza. Desear algo en este preciso momento es el recuerdo evolucionando, apremiándonos para obtener una gratificación instantánea. Son datos. Lo divino no tiene tiempo ni prisa. Querer que las cosas se desplieguen más rápidamente de lo que lo hacen es una maravillosa oportunidad para limpiar. Recuerda, ¿qué es lo que haces en tu mente, con tu mente y para tu mente? Lo que de verdad importa. Se trata de ti mismo limpiando los datos. Eso es lo que importa. Para que haya espacio, para que entre lo divino. El secreto es limpiarlo todo. Limpias a cada momento, tanto si hay malestar en el momento como si no. Limpia todo el tiempo, tanto si tienes un desencadenante para limpiar como si no. La limpieza constante despeja el camino que tienes por delante. El Dr. Len dice, no es la persona, es la basura que tienes de esa persona. Cuando trabajé en Hawái, en el hospital, lo que me sucedía es que estaba experimentando prejuicios, ira, resentimiento, etc. Estaba atascado. Estaba lejos de mí mismo y quería volver al cero. Lo que no nos gusta en otras personas es frecuentemente lo que poseemos inconscientemente y que no nos gusta en nosotros mismos. No miras hacia el exterior, sino que miras hacia el interior. Tal como lo dijo el psicólogo Carl Jung, el que mira hacia el exterior sueña, el que mira hacia el interior despierta. Podríamos practicar esta oración. Siento que algunos aspectos de mi ser o mi programación o mi linaje desencadenaron esta opinión de mí. Siento haber reaccionado exageradamente y haber olvidado mi paz. Siento que mi programación inconsciente provoca que mi familia me juzgue con dureza o que otros también lo hagan. Por favor, perdóname por juzgar a mi familia o a otros por ser insensibles. Por favor, perdóname por tener esta sensibilidad a la crítica dentro de mí. Por favor, perdona a mis antepasados por lo que fuera que hicieran o pensaran que hizo que este sistema de creencias llegara a mi interior hoy. Por favor, perdóname por ser ajeno a mis pensamientos internos. Gracias por traer esta convicción y estos datos a mi atención. Gracias por escuchar mi súplica para borrar esto de mi mente y de todas las mentes. Gracias por ayudarme a agradecer a mis antepasados que me dieran esta oportunidad para limpiar, purificar y liberarme. Gracias por recordarme el amor que hay bajo toda esta oscuridad. Te amo. Te amo. Me amo a mí mismo, amo a mis antepasados y amo a lo divino por borrar todas las limitaciones internas y los datos, de modo que pueda estar aquí y ahora,
para experimentar el milagro de este milagro y el milagro del amor. Te amo, te amo, te amo. Al recitar esta oración, el evento del cual estabas quejándote desaparece. Apenas puedes recordarlo. Y si lo haces sin emociones con respecto a él. Cuando estás limpio, no piensas, simplemente haces. Si tienes que pensar, entonces es que tienes convicciones opuestas batallando en tu mente. Una lo quiere de una forma y la otra de otra manera. Lo ideal es estar tan limpio que la inspiración esté ahí y entonces el suave codazo para que entres en acción viene a continuación. Actúas sin preocuparte por ello, porque la acción es pura, sin interferencias, sin pensártelo dos veces. Siempre ámate a ti mismo. Todo lo que hagas, hazlo con amor y haz siempre lo mejor que puedas. Si las cosas no parecen funcionar, ponte una intención, pide orientación y claridad. Emprende cualquier acción que venga a continuación. Debes confiar, debes tener fe. Si hay alguna esencia en el Ho'oponopono, esta se encuentra en la idea de la confianza. Confía en ti mismo, confía en la vida. Los milagros sucederán si sigues la corriente. Siempre ten fe. Ese es el secreto para los milagros, o por lo menos uno de los secretos. Lo más importante es tenerlo claro. Una vez lo tienes claro, todo sucede. Así que la claridad es el activo más importante en tu vida. Jesucristo y Buda lo tenían claro. No necesitaban ser entusiastas ni obtener más información. Lo tenían claro y su claridad les permitía estar inspirados. Si la gente pusiera a Dios en primer lugar, dispondría de todo el dinero con el que sueñan. La mente humana, llena de sus datos y programación, estaría aturdida intentando influir sobre el tipo de cambios profundos en la vida y los sucesos que pueden conseguirse tan fácilmente simplemente limpiando y permitiendo que la divinidad susurre sus inspiraciones. El Ho'oponopono solo tiene que ver con observar lo que está pasando en mí y qué experimento con ciertas personas, ciertas formas o ciertas ideas. Entonces la pregunta es si estoy dispuesto a dejarlo ir. Una vez lo dejo ir, entonces sucede algo maravilloso. Cuando estás en el cero, estás en la casa matriz de lo divino, el yo soy. ¿Cuán fácil puede ser? ¿Puedes creerte que es tan fácil como respirar y comer? Aquí hay un ejercicio para dejar ir y eliminar los datos mediante la respiración. Siéntate cómodamente, con ambos pies en el suelo y tu columna vertebral apoyada suavemente contra el respaldo de la silla. El pulgar representa lo divino, el yo soy en ti. Tu dedo índice es el dedo direccional y te representa como ser. Toma a lo divino, pulgar y el índice, y únelos, de forma que tú y lo divino seáis uno. Entonces, simplemente ponlos sobre tu regazo. Este proceso provendrá el jet lag. Si padeces arritmia, te volverá a poner en el ritmo adecuado. Toda la idea consiste en volver a coger el ritmo. Con los ojos cerrados, inspira a través de la nariz, muy suavemente, como un proceso normal de respiración. Ahora empieza a contar, mientras inspiras y expiras de la siguiente manera. Mientras inspiras, cuenta hasta 7. Detente al llegar al 7 y luego expira mientras cuentas hasta 7. Detente al llegar a 7 y luego expira mientras cuentas hasta 7. Vuelve a detenerte y repite. Cada ronda consiste
en inspirar 7 veces. Vuelve a detenerte y repite. Cada ronda consiste en inspirar 7 veces, detenerte 7 veces, expirar 7 veces y detenerte 7 veces. Eso es una ronda. Haz esto durante 7 rondas de respiración Ja.